Y el 2 de octubre no se olvida, y para recordar y rendir homenaje, al encabezar una ceremonia en memoria de las víctimas del 68, el presidente electo reiteró su compromiso de pacificar al país y de no usar la fuerza para reprimir la voz ciudadana. Veamos. No usar a las Fuerzas Armadas ni a la policía para reprimir protestas sociales fue el compromiso hecho por el presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, durante la conmemoración del 50 aniversario de la matanza estudiantil de 1968 en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco. Garantizar que nunca, jamás se utilice la fuerza para resolver conflictos, diferencias, protestas sociales. Ese es el juramento que nosotros hacemos. No hacer uso de la fuerza, no reprimir. López Obrador señaló que la pacificación es la mejor manera de honrar a los jóvenes asesinados y previo a encabezar una guardia de honor en el memorial que tiene los nombres de los jóvenes asesinados, indicó que este 2 de octubre se busca recordar a los estudiantes que lucharon por sus libertades y derechos. Agregó que desde ahora se vive una nueva etapa en la vida pública del país, en donde las autoridades políticas actuarán con humanismo y sin represión. En breve intervención, la jefa de gobierno electa, Claudia Sheinbaum, indicó que a 50 años de los hechos, México vive una etapa de esperanza, con el inicio de la Cuarta Transformación. Detalló que esto abre la puerta a la verdad. Conmemoramos 50 años del 2 de octubre del 68 de una manera distinta. Hoy se abre la esperanza en nuestro país con una nueva transformación. Con imágenes de Javier Cordero, Enrique Muñiz, 21 Noticias.